Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy en el Polígrafo vamos a hablar del sector logístico, cuáles son los retos que enfrenta y las dificultades que en este momento están teniendo para poder hacer su tarea con 100%, que bueno, no es tan sencillo, pero es un sector sumamente importante para el país porque tiene muchas ramificaciones, emplea mucha gente y además Panamá se vende internacionalmente como este gran país de posicionamiento estratégico para todo el movimiento de cualquier cosa, carga terrestre, aérea, marítima, y esto hasta cierto punto pues puede quedar en entredicho después de ver tantos cierres de fronteras, cierres de calles por personas que con todo derecho pueden salir a buscar sus derechos sociales. Pero esto, sinceramente, que afecta mucho la conectividad interna y también externa del país. Gracias a nuestro invitado hoy, don Alberto López Tom. Él es el presidente del Consejo Empresarial Logístico. Gracias, don Alberto. Bienvenido a su casa. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, don Alberto, entonces le pregunto en qué momento se encuentra ahora el sector logístico y cuáles son los retos más desafiantes que tienen. El sector logístico se encuentra luchando, saliendo de la pandemia, tratando de retomar los niveles de operatividad que teníamos antes de la pandemia. No es fácil, pero es un sector pujante. Me alegra mucho que mencionaste que se mantuvo trabajando durante la pandemia. Nosotros somos convencidos que el sector logístico fue uno de los que más coadyuvó a que en Panamá durante la pandemia se mantuviera la paz social. ¿No? Aquí, aunque hubiera restricciones de movilidad, tú ibas a la tiendita, ibas al chinito, al supermercado, y había comida, y eso fue gracias al sector logístico. Sí, y ¿no? evitamos mucha especulación. Correcto. Pero me decía que tiene grandes desafíos. ¿Y cuáles son esos en este momento? Inmediatamente resolver los problemas que tenemos estructurales. Tenemos problemas de infraestructura muy graves en la conectividad a nivel nacional. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La principal calle que une los puertos en Colón, la avenida Randolph, está en muy mal estado. Esa es nuestra arteria principal de nuestro sistema circulatorio, ¿no? Y por supuesto tenemos otras. Tenemos un cuello de botella hacia el interior. Eso nos afecta a nuestra conectividad, ¿no? Eso no es un tema de la gente que va a la playa los fines de semana. Por ahí pasa la carga que va y viene al interior, a Centroamérica. Esos son dos puntos críticos que tienen que ser resueltos inmediatamente. Ahora, tengo entendido que la calle Randolph, porque hice un reportaje recientemente sobre esto, está en proyecto de reparación. Es correcto. Del parte del MOP, según Es lo correcto. que me dijo el ministro, que ellos ya están trabajando en eso. Es correcto. El proyecto, digamos que es lo suficientemente eficaz para lo que necesitan o hay algo más que falta. Nosotros conversamos en agosto con el ingeniero Gilberto Marengo del MOP, él es el director de proyectos especiales. Ajá. Él nos explicó el proyecto que tienen para la rehabilitación de las vías en Colón. Obviamente estamos hablando de reparaciones, pero nos asegura que se está haciendo más que un simple parcheo, se está haciendo una verdadera rehabilitación de partes críticas. O sea, que ¿no? tienen que ponerle concreto más bien, en vez de parches. Son avenidas que tienen un tráfico demasiado alto, no pueden ser como las calles normales del resto del país. Y que requieren de peso especial. Así es. Ahora, don Alberto, estas inconformidades que sienten con respecto a la respuesta del gobierno para atender sus necesidades, ¿es porque el gabinete logístico o la persona responsable debería de ser otra? Pienso que no, es un tema de prioridades. En Panamá ahora mismo, con las limitaciones que tiene el gobierno, todos los sectores están tratando de llamar la atención del gobierno y convertirse en prioridad. Y obviamente el sector logístico no se queda atrás. Nosotros lo que estamos luchando es para que el gobierno nos vea y adopte una verdadera posición de país logístico, o sea, que se dé cuenta que la logística es un pilar fundamental de la economía y que esté entre las prioridades del gobierno, ¿no? Pero asimismo están, qué sé yo, los transportistas, están de pasajeros, están los jubilados, todo el mundo está luchando por ser una prioridad del gobierno. Y ahí es donde vienen entonces... Como no hay un plan estratégico de lo que queremos ser en el país de aquí a 15 o 20 años, está muy poco definido, entonces por eso todo el mundo logra
tratar de meterse, ¿no? Eso es parte de lograr una cultura de país logístico. Claro. Nosotros en el sector logístico sí tenemos una estrategia logística que se elaboró en conjunto entre el sector público y privado. Que va al 2030, de eso vamos a hablar más adelante. Y ya de hecho hay que extenderla, ya debemos estar pensando en 2050. Sí. Hemos caído atrasados en muchos de los hitos de esta estrategia y, bueno, una de las prioridades es retomar ese nivel de ejecución. Pero ese mismo plan, esa estrategia está atrasada y parece que está estancada. ¿Cuáles van a ser las acciones concretas para reactivarla? Bueno, obviamente el gobierno, así nos los han manifestado, tienen restricciones presupuestarias, ¿no? Pero nosotros no podemos conformarnos con eso, tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir llamando la atención del gobierno, tenemos que seguir luchando porque se nos brinde la atención que el sector requiere y que se puedan empezar a ejecutar nuevamente estos proyectos. Hay muchas cosas andando, no voy a decir que no se están haciendo. Casualmente estamos ahora mismo en medio de el inicio de una consultoría financiada por el CAF, justamente para determinar las metas de los proyectos a mediano plazo para la reactivación económica, muchos de los cuales se traslapan con algunos que teníamos en la Estrategia Logística 2030. ¿Y cuándo va a estar lista esa asesoría? 6 meses aproximadamente. Hablé con gente del sector. Me dicen, cuando llevamos iniciativas al sector logístico quedan en veremos, no se resuelven nunca. Al sector logístico no, al gabinete logístico. O sea, cuando llega ese momento de conversar con el gobierno y exponer realmente las necesidades, eso queda en veremos. No te voy a negar que sí había un problema de comunicación con el gobierno. El sector, la industria, el sector sentía que no estaba siendo escuchado. Eso es innegable. Yo me reuní con el ministro Rojas. El ministro Rojas me ha manifestado que tiene su disposición de retomar las buenas sendas de comunicación. Nosotros tenemos que continuar por aquí. Yo no puedo adoptar ahora una posición de que ahora no quiero conversar con el gobierno. Por supuesto que sí, ¿no? Y casualmente ya ellos están adoptando un plan de reuniones con todos los gremios en esta apertura de diálogo. Y yo creo que esto es muy positivo. O sea, nunca es tarde para retomar los buenos canales de comunicación. Sí, adoptar los canales de comunicación es muy bueno, pero la ejecución de esos planes es más importante. Claro, Vamos por a hacer supuesto una que sí. pausa. Regresamos enseguida al polígrafo de la Estrella de Panamá. No se vaya, vamos a hablar muchas cosas interesantes en este sector logístico. También si nos va a afectar la escasez, que muchos están hablando acerca de la llegada de contenedores, los precios, la forma en cómo están trayendo los productos de otras partes. Todo esto vamos a conversarlo más adelante. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Volvemos al polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy nuestro invitado es Alberto López Tom. Él es presidente del Consejo Empresarial Logístico. Don Alberto, sin embargo, usted recibió hace poco una nota del señor Enrique Clement quejándose de que están evaluando a ver si se quedan en el COEL o no, porque realmente ven muchas de las necesidades sin resolverse. Y por más de que están luchando, como usted lo menciona, eso no ocurre. ¿Qué respuesta le va a dar al señor Clement? Claro, no, mira, para aclararte, la Cámara Marítima no se quiere salir de COEL. Pero dice que están valorando qué hacer. No. Existe un organismo que se llama el Comité Consultivo. Sí. El Comité Consultivo está conformado por representantes del sector privado que son designados por COEL. Ok, de ese comité consultivo es que ellos están evaluando. Exacto, entonces, hace unos días atrás se dio un paro de funcionarios de aduanas. Esto fue
ya como quien dice la gota que derramó el vaso, porque venimos de cierres por parte de los ex trabajadores portuarios, cierres por distintas razones. Se hizo un mantenimiento al sistema SIGA de aduanas, cierres programados o no programados. Entonces, en noviembre se trabajaron 15 días, por decirte un número, sí, porque también entre hubo días feriados y cierres. Feriados. Exacto, entonces el sector ya viene de una gran presión y en ese momento el sector el sector reclamaba que el gobierno no estaba atendiendo estos problemas, por ejemplo, el tema de los funcionarios de aduanas, que es un tema que es 100% responsabilidad del gobierno. Entonces, en ese momento, el comité consultivo, los representantes del comité consultivo propusieron que querían renunciar porque dicen, mira, nosotros no nos hacen caso, no nos escuchan, y yo sí conversé con ellos y todos dialogamos y dijimos, mira, renunciar es la salida más fácil, ¿no? Aquí tenemos que luchar por empujar para resolver nuestros problemas, para que se nos escuche, para que se nos tome en consideración. Escúchese usted mismo. Tenemos que luchar por esto. ¿Qué no supuestamente el país se vende al mundo entero y cuando van a hacer todas estas presentaciones no dicen que somos un país logístico? Claro. Entonces, ¿por qué luchar? ¿Por qué el gobierno no está en sintonía con ustedes? Porque el gobierno ahora mismo tiene una limitante muy grande de temas de recursos, de dinero, y ahora mismo todos los sectores están luchando por ser prioridad. Pero no se trata también de dinero, se trata también de normas, por ejemplo, de hacer regulaciones. En esa parte, se trata de hacer agilización de parte del mismo normador. Eso no necesita dinero. En esa parte se ha trabajado. Lo que pasa es que el sector tiene su lista de prioridades, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. Entonces el sector dice, bueno, yo quisiera, gobierno, que tú me atiendas 1, 2, 3 y 4. Y el gobierno nos dice, mira, ahora mismo no te puedo atender 1, 2, 3 y 4, así que voy a trabajar en 5, 6, 7 y 8. ¿No? Y el sector dice, bueno, 5, 6, 7 y 8 ahora mismo no me ayuda a salir del problema en que estoy, pero bueno, en algún momento veremos el beneficio. Esa es la situación en que estamos. Entonces, ¿debería de estar el gabinete logístico en manos del Ministerio de la Presidencia? En este momento quien lo lidera es el señor Alejandro Rojas, que Alejandro Rojas tiene múltiples responsabilidades, no es solamente la del gabinete logístico. ¿Qué proponen para que haya una comunicación directa con el gobierno y que no esté en la mano de una persona muy bien intencionada, pero con miles de responsabilidades? Mi opinión, el gabinete logístico era una muy buena idea cuando se instauró, pero el desarrollo que ha tenido el sector logístico y la integración, tanto en el sector público como privado, ya demandan nuevas estructuras. Parte del problema del gabinete logístico es que es un ente de coordinación, pero al final del día la ejecución depende de cada institución. El ministro de Rojas no puede darle una orden al ministro de Obras Públicas, decirle arregla la calle. Si el ministro de Obras Públicas, por algún motivo, él puede ser que no consigue los fondos o un traslado de partida, o puede ser presupuestario, operativo, no puede reparar la calle, un ministro no puede darle órdenes a otro ministro. Entonces, ya ahí entonces entramos en lo que el COEL ha venido luchando, que es por mejorar la institucionalidad del sector. Ya Panamá demanda un Ministerio de Transporte y Logística que pueda planificar y pueda ejecutar ciertas políticas y ciertos proyectos macro. Ya no depender de 23 instituciones y que cada una, si se atrasa una, atrasa el proyecto de las demás. A ver, don Alberto, ¿Rojas realmente tiene la autoridad para hacer decisiones? Allá vamos, o sea, el gabinete en realidad decisiones propiamente no toma, o sea, el gabinete no es un ente ejecutivo, es un ente de coordinación. Hay decisiones, por ejemplo, de decir, bueno, la decisión es que para este proyecto, entonces se le va a dar esta partida de dinero y se ejecute. Pero es que para este proyecto se puede hacer esto. O sea, esa es la decisión. La decisión es que si en aduanas la gente está reclamando sus bonos, entonces que la persona del gabinete logístico que esté al mando pueda tener la autoridad para poder traer del MEF la partida. Eso es. Ese es parte del problema que te estoy mencionando. Yo estuve en la negociación de los funcionarios de aduanas con la administración, con la administradora, la directora de aduanas. Y
algo que me llamó mucho la atención es que todos me decían que no era culpa de la directora. Es más, me llamó la atención que había una huelga, un paro, y ellos estaban apoyando a la directora. Es que la directora no depende del traslado de la partida. Exactamente. Entonces, el problema de la directora es que ella incluye la partida en el presupuesto, pero después llega el MEF y se la elimina por algún motivo, o si no, la Asamblea no aprueba ese renglón cuando aprueban el presupuesto. Y al final del día, incluso si uno agarra un ministro como el ministro Rojas, ¿qué puede hacer él con respecto a algo que no aprueba la Asamblea? Pues presionar. Eso es lo que él puede hacer, presionar. En efecto, y también lo hacemos nosotros en el sector logístico, pero... No puede ser que esto se maneje por el criterio de un diputado que tal vez no tenga la visión estratégica de un país. Y por eso es que te digo que nosotros tenemos como sociedad, como país, tenemos que inculcar una cultura logística, darnos cuenta que esto es primordial. Lastimosamente no la tenemos. Cuando aquí un sector cierra un puerto, pueden hacerlo con alguna reclamación muy legítima, pero no se dan cuenta que el daño que le causan al país es mucho más grave de la reclamación que ellos están haciendo. Sí, pero lo que pasa es que creo que está haciendo falta una sinergia, tal vez como una concienciación de la importancia del sector y la potenciación que puede tener después, más adelante. Tengo que hacer una pausa, no se vaya. Vamos a seguir con mucho más aquí en el Polígrafo con don Alberto López Tom, que está con nosotros en esta oportunidad. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. ¿Por qué es importante el tema logístico? Porque el país se vende al extranjero como una gran potencia en ese sentido. Y cada vez más usted ve las noticias. Panamá va a ser hub de medicinas. Panamá va a ser hub humanitario. Panamá va a ser hub de no sé qué y de cuánta cosa. Pero la pregunta realmente es, ¿la infraestructura del país acompaña esta iniciativa o este interés de ser un gran país de hub de todo? Le pregunto, don Alberto, si ustedes están, me dice, luchando y ya están establecidos, entonces meter más cosas de hub, ¿vamos a quedar bien internacionalmente? Bueno, Panamá tiene la ventaja de que en la región es uno de los países con más desarrollo en infraestructura. Entonces, eso nos pone a la cabeza y nuestro trabajo es mantenerla. ¿Cómo la mantenemos? Pues tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir trayendo servicios de valor agregado. De lo contrario, nuestros competidores en la región nos van a ir robando voy a hablar de los el mandado, ¿no? Acá hay una cosa que está ocurriendo en este momento, que se quería impulsar la ley de cabotaje, que ya está diseñada, pero hay muchos empresarios que tienen sus dudas acerca de esto, del sector marítimo, porque dicen que se hizo para beneficiar a un grupo de empresarios del país. ¿Usted opina lo mismo? A nivel personal, porque en el gremio yo tengo miembros tanto a favor como en contra de la ley de cabotaje. Si tú me preguntas a mí, el problema con la ley de cabotaje es que no es consone con la política de Panamá en materia de inversión extranjera. O sea, Panamá es un país que siempre ha ido al exterior a traer empresas para que se establezcan en Panamá y ahora estamos cambiando las reglas del juego. A la mitad del partido. Que eso lo puede hacer un país, pero eso involucra entonces un cambio en la política de inversión extranjera.
Y lo que yo no veo consono es que se haga un cambio solamente para un sector. Sí, no. Entonces, no Como me parece. todos los oligopolios de este país. Entonces, en todas a mí cosas. personalmente no me parece adecuado, pero obviamente hay opiniones como personas en la calle, ¿no? ¿Qué le pediría al presidente? ¿Que la sancione o no? Yo le pediría al presidente que la mire con mucho cuidado. La ley no es mala. Ajá. La ley tiene 2 artículos que son bastante problemáticos. Estoy seguro que él sabe cuáles son. Son las restricciones al capital, a la composición del capital. ¿Por qué? Porque simplemente va en contra no solamente de la política de inversión extranjera en Panamá, sino de tratados que hemos suscrito. Entonces, cuando yo menciono esto, a mí me dicen, no, pero es que tú no estás pensando en los panameños. Sí, claro. Se que debió sí. haber pensado en eso cuando se negociaron esos tratados. Claro, no, pero No. pensar en los panameños también es pensar en reglas del juego limpias. Claro. Para todos. No nada más es pensar en favorecer a los que están acá y después que se haga un negocio X para poder beneficiarse. Y a mí me parece que cuando tú traes una ley como la ley de cabotaje, que la has tenido que aprobar, vamos a decirlo así, sin consenso, Sí. no es una buena ley. Claro, la ley genera- ideal es la ley que nace de un consenso de todas las partes involucradas. Y que puede tener un desarrollo transparente. Y en este proceso no ha habido un consenso. Entonces ahí es donde la ley, pienso yo, que es deficiente, ¿no? Ahora, hay una necesidad de la reglamentación de los corredores de aduana. ¿Esto está en el tapete? ¿Cuándo se va a hacer? Eso no necesita dinero, por ejemplo. ¿Les hablaba ustedes? La Unión de Corredores de Aduanas está trabajando en eso. De hecho, ellos tienen muchas reclamaciones con respecto a la ausencia de este reglamento, porque está dejando puertas abiertas a que empresas realicen a través de terceros corredores de aduanas y mercadeen estos servicios sin ser propiamente corredores de aduanas, ¿no? Definitivamente que es ¿Y necesario. cuándo va a estar lista esa reglamentación? Esperamos que pronto. O sea, UNCAP está empujando activamente por esta reglamentación. ¿Cuántas iniciativas del sector logístico se han concretado en este año o en el de la pandemia? Eso tendría que, no traje esa cifra, pero sí te puedo decir que hay varias iniciativas que se están trabajando. Hemos propuesto varias. Pero ya tienen un desarrollo, porque proponer sí, pero después que el gobierno las acoja y las haga propias. Sí hay. Mira, el proceso de modernización de correos Ajá. es uno que están dando. Nosotros queremos que se amplíe la participación privada en Yo él. invité al director del correo y no me atendió la invitación. Es un proceso positivo, era necesario, el sector privado lo quería, lo propuso. Lo que queremos ahora es que se nos participe más del proceso, ¿no? Pero sí se está dando y hay otros más, que casualmente hace poco visitamos el área de carga de Tocumen, estamos elaborando nuestras recomendaciones, o sea, sí estamos activos, no a la velocidad que quisiéramos, pero ahí vamos. Don Alberto, hay algo muy importante en el sector logístico y es la transparencia y que haya más vigilancia y que los movimientos sean kosher. En muchas partes, cada vez que se pone la iniciativa de poner escáneres o cámaras, es el mismo sector privado el que boicotea esto. ¿Por qué? No estoy de acuerdo, mira. Bueno, no voy a atribuirlo completamente al sector privado, pero sí ha ocurrido. Y fíjese usted, le voy a dar con hechos concretos. El aeropuerto de carga de Tocumen no tiene una cámara. Es una explanada prácticamente abierta. El sector Muy privado, mala seguridad. el sector privado ni se ha opuesto a las cámaras ni se ha opuesto a la seguridad. Al contrario, lo que sí te puedo decir es que muchas veces estas medidas que se implementan hacia combatir el tráfico ilícito entorpecen el comercio ilícito. Y ahí es donde entonces nosotros entramos. Pero no podemos entonces por agilizar el tráfico lícito, vamos a dejar que pasen las cosas. Pero es que una cosa no excluye la otra. Nosotros ¿por qué siempre, no lo hacen? porque no depende de nosotros. Nosotros siempre le hemos dicho a las autoridades que nos participen y que hagamos esa comunicación, pero muchas veces toman decisiones que al final no son ejecutables. Don Alberto, explíqueme una cosa. Tienen 20 años en el aeropuerto sin carga. ¿Cuál es esa participación que deben de tener? Si no es llamar y decir, pongan estas cargas, pongan estas cámaras. ¿Cuál? Nosotros las hemos solicitado.
¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién es el que no quiere hacer eso? No te podría decir, ya eso habrá que hablarlo con Tocumen, pero el sector privado ni se opone a cámaras ni se opone a seguridad, al contrario. Nadie quiere trabajar en un ambiente inseguro. Pues entonces, ahí hay algo que está mal, porque ustedes necesitan un sector logístico, pero que sea también transparente, que sea limpio, que pueda tener la inversión de eso. Cuando hablamos por ejemplo, de seguridad, entonces empiezan con medidas que no necesariamente facilitan el comercio lícito. Vamos a escanear todos los paquetes que ingresen por vía aérea a Panamá. Las autoridades no tienen la capacidad de hacerlo. Por supuesto que entonces no la se quedan los paquetes una semana ahí y todo el mundo crea un problema logístico. Todo el mundo esperando piezas, medicamentos, aparatos médicos, artículos electrónicos. Eso, don Alberto, perdón, pero estamos en el siglo XXI. Eso es materia de conversación y ponerse de acuerdo. Yo no puedo entender eso. Eso es materia de conseguir el presupuesto e implementarlo adecuadamente. No de imponer una medida que al final lo que hace es que entorpece y va creando obstáculos. Nuestra meta es que el sector logístico funcione con la menor cantidad de trabas posibles. Esto no involucra que no haya trazabilidad, esto no involucra que no haya transparencia, pero eso no puede ser obstáculo al flujo. Afuera de aduanas no existen. ¿Por qué? Eso no entorpece el sector Mira, logístico. me comenta una empresa. De la zona libre, disculpe. Me comenta una empresa de paquetería. Me dice, no, yo tengo un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, yo instalé un escáner de rayos X en la bodega en Estados Unidos y eso viene ya con una certificación cuando el contenedor, la carga sale. O sea, ellos decidieron hacer su proceso en Estados Unidos en vez de hacerlo acá. Pero ¿por qué nos empuja a que haya un ambiente más limpio? Queremos más que haya, queremos que lo haya. Queremos que lo haya. Porque también se ve un poco de resistencia por parte del gremio en que no quieren que les entorpezcan su trabajo. Por supuesto. Pero tampoco pueden dejar que, porque no quiero que me entorpezcan mi trabajo, entonces que pase lo que les dé la gana y después el país se mancha internacionalmente. Ah, mira, de tal puerto salió tanta droga. O sea. Volvemos al tema. El problema es la implementación. Si tú tienes un proceso ágil en Paso Canoas o en el punto de inspección de Guabalá, donde el camión pasa, entrega sus documentos, pasa por un escáner y sigue, y no demora más de 10, 15 minutos, nadie se va a oponer a eso. El problema es que cuando implementan estas medidas, el camión tiene que parar 3, 4 horas en aduanas, 5 horas en aduanas en Paso Canoas, y para un transportista el tiempo es dinero. No, 5 horas entonces, no sirve de nada. Exacto, entonces ahí tenemos los problemas. Entonces, bueno, pues es que tienen que hablar con los que toman las decisiones. Al final del día no se implementan muchos procedimientos porque el país o la autoridad que tiene que implementarlo no tiene el recurso para hacerlo adecuadamente. Tampoco tienen la mentalidad. Eso es lo que pasa. El sector gubernamental cree que entre más trabas ponga, mejor está haciendo su trabajo. Y tienen una idea totalmente, con todo respeto para los funcionarios públicos. Poner más papelitos y más trámites no es hacer mejor su trabajo. Así es. Es atrasar a la empresa privada que genera empleos. Sigan así y menos empleos se van a generar. La simplificación administrativa tiene que entrar urgente, ya ayer en este país. No sé cuál es la mente. Gracias, don Alberto. Nosotros tenemos la misma visión y justamente tenemos un proyecto de digitalización de todos los procesos logísticos. Ojalá se haga. Gracias, don Alberto. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por venir a su Gracias a ti. Bienvenido, que no sea la última. Se pasa rapidísimo. Gracias a usted. No se vaya, nos vemos la próxima en este mismo espacio. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.